Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, como prometí ayer, cuando estábamos terminando nuestros 3 días intensos de información sobre neuroeducación en el aula, voy a grabar el resto de los temas que quedaron pendientes. Bueno, ayer estábamos conversando sobre esta temática que es el monitoreo de la conducta. Todos los temas que yo elegí específicamente para compartir con ustedes en este curso, estaban todos relacionados con, obviamente, aplicar la neuroeducación en el aula. Y cuando hablamos de neuroeducación, hablamos de una formación integral, como muchos de ustedes mencionaron en estos 3 días que tuvimos de curso. Y esa formación integral tiene que ver con, en el futuro, quedarnos tranquilos, por decirlo de alguna manera, de que hemos formado personas a lo largo de las etapas de la educación, es decir, inicial, primaria, secundaria, universidad, etc. Hemos formado personas integrales, personas que no solo son cognitivamente capaces de producir y saber y poner en práctica los contenidos aprendidos, sino que también son personas que son emocionalmente equilibradas y con habilidades socioemocionales muy importantes para llevar adelante ese contenido que nosotros impartimos. Y cuando hablamos de monitoreo de conducta, hablamos de cómo en un aula tan emocionalmente amigable, en un aula donde tenemos que tener en cuenta la emocionalidad de nuestros alumnos, las características personales de nuestros alumnos, las discapacidades o las habilidades que cuestan un poquito más, ¿cómo hacemos para monitorear todas estas situaciones y además dar clases y además planificar, ¿cierto? Entonces, por eso estos tips que ya los hemos visto y que hoy los vuelvo a repetir ahora, del monitoreo de la conducta de los niños, ¿no? Esto de poder observarlos, hacer un registro, intentar averiguar qué es lo que puede hacer este niño, niña o adolescente que tengo frente a mí, y si hay alguna de las señales de alerta que también hemos estado mencionando en estos 3 días. Recuerden algo que dice aquí en pantalla: no estamos capacitados para revisar y evaluar formalmente a estos niños, pero sí nuestro rol como docentes es fundamental y podemos monitorear las acciones, podemos detectar los primeros síntomas, por decirlo de alguna manera, o las primeras señales de alerta, para que toda esta información sea complementada con lo que los terapeutas o los profesionales correspondientes estén trabajando. Ayer terminamos justamente con esta filmina, esta pantalla, diciendo que si no tomamos tiempo para observar estas causas potenciales y los resultados asociados a este comportamiento, a esta conducta que nos manifiestan los niños, podríamos simplemente poner como tapar ese hueco momentáneamente, resolver el problema momentáneamente, pero sabemos que después se va a volver a repetir y va a seguir trayendo algunos problemas. Algo muy importante también de tener en cuenta es que si no entendemos el por qué está ocurriendo esto, cuáles son las causas, cuáles son los por qué en esta historia, no vamos a poder acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en este objetivo de desarrollo integral que nos proponemos. Y recuerden que esto también es algo muy, muy importante, que toda forma de conducta del niño es una manera de comunicarse con nosotros. Un grito, un llanto, un silencio también es una forma de comunicarse. Entonces, cualquier conducta desafiante, que no es la conducta que normalmente esperamos del niño, de la niña o del adolescente, es una conducta desafiante. Y entonces tenemos que poder encontrar ese patrón para poder entender cómo detener este comportamiento, cómo trabajar este comportamiento y cómo acompañar y complementar lo que el terapeuta necesita para que este comportamiento o esta solución sea exitosa. ¿Sí? Les había mencionado, ahora vamos a ver un videito, pero en realidad vamos a comentar sobre el video, no lo vamos a ver, lo voy a dejar para que ustedes cuando reciban el material lo vean, pero cuáles son algunas de las pautas para este monitoreo, para este control que el docente debe hacer. Este monitoreo no puede capturar el rango completo del desarrollo ni las capacidades de los niños, o sea, no podemos tener un panorama con detalles intensivo, pero sí podemos brindar una idea general de lo que está ocurriendo. Lo que
podemos también detectar es solo una posible presencia de algún retraso, de algún obstáculo en el desarrollo, pero no vamos a identificar cuál es el grado de esa discapacidad. Y recuerden que también que muchos de los alertas que estamos detectando, o los retrasos o los riesgos, no todos pueden ser identificados. Y también tener en cuenta que no siempre que un niño muestre una señal de alerta puede ser que haya un retraso o una discapacidad, ¿no? Puede haber excepciones, también estos niños que son como superdotados o excepcionales, también pueden ser una señal de alerta, y ver cómo trabajamos con estos niños con conocimientos más allá de lo que nosotros esperamos, ¿sí? Y recuerden que todo lo que los niños desarrollan, obviamente, van a ritmos diferentes, y logran todas las cosas que se proponen en ritmos diferentes. Tener también, eso es muy importante que como docentes lo tengamos en cuenta. Acá tenemos el video que habla que vamos a ver un poquitito como para comenzar con el tema, vamos a ver, que habla del método ABC, un método importantísimo para A. Es ABC está stands en for inglés, pero Antecedent, Behavior, and Consequence. vamos a esperar The ABC model este modelo, la palabra ABC en inglés significa anteceder las consecuencias de la conducta de estos niños, ¿sí? Y es un sistema que tiene ciertas normas, ciertas formas de trabajarse, y que ustedes pueden adquirirlas para realizar este monitoreo. Acá les voy a mostrar un poquito de cómo es este método de observación, ¿sí? ABC. Este método requiere un poco de entrenamiento y práctica, ¿sí? Lo que hay que lograr como docentes y como entrenadores para poder observar estas conductas y estas alertas que estamos hablando, es tratar de ser neutrales, es decir, antes de disponernos a observar, tratar de ponernos como en blanco, estar libres de juicios, prejuicios y toda esta información que por ahí nos da vuelta sobre este niño, niña y adolescente, para poder recopilar y anotar aquellas evidencias que sean objetivas, ¿no? Y que sea una imagen precisa de lo que yo quiero lograr, ¿sí? Muchas veces ciertos comportamientos de nuestros alumnos nos frustran, nos enojan, y esto no permite que tengamos una mirada objetiva hacia lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos o nos detenemos o nos proponemos, no detenemos, nos proponemos a observar a estos niños desde una emoción de enojo o que no nos agrada, no vamos a poder tener una buena observación. Entonces hay que prepararse y equilibrarse emocionalmente para poder proceder a las observaciones, ¿sí? Y a analizar toda situación que se presente. En el video tienen bien la explicación y tienen la traducción, si no me equivoco, en español, si no lo pueden encontrar en YouTube, y es el famoso método ABC. Es muy, muy práctico para que ustedes puedan aplicarlo y tener alguna herramienta de monitoreo de las conductas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por último, en esta agenda donde estamos hablando de las formas de aprendizaje, la importancia de monitorear el aprendizaje de nuestros alumnos, vamos a estar hablando de metacognición. Recuerden que uno de los pioneros de la metacognición fue Flavel, por allá por el año 1976, y afirma que la metacognición refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos. Por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje. También se refiere a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en áreas de alguna meta u objetivo concreto. Entonces la práctica, es decir, poner la meta cognición en acción, ¿no? Es tener en cuenta o tener conciencia de cuán dificultad se encuentra, el grado de dificultad que se encuentra ante un tema y otro, y cuando podemos comprenderlo, verificar o poder detectar
qué manera o qué alternativa fue la más eficaz para poder comprenderlo, ¿sí? La importancia de aplicar metacognición en la educación es que recordar que todos los niños, niñas y adolescentes son aprendices, ¿no? Y están constantemente encontrándose con el aprendizaje, ¿no? Y encontrándose con nuevas formas de abordar el aprendizaje, ¿sí? Entonces, la idea es que los alumnos aprendan a aprender, que sean capaces de lograr una autonomía y una autorregulación, recuerden la función ejecutiva de la autorregulación y el autocontrol, y que sean para ellos una necesidad, ¿sí? Acá dice en pantalla que uno de los objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a convertirse en aprendices autónomos, ¿sí? Esto de poder encontrar las herramientas y nosotros, como ayer lo manifesté, ser facilitadores de los contenidos, ¿sí? Entonces, uno de nuestros objetivos como docentes dentro de lo que habla la metacognición es esto de enseñar a nuestros alumnos a aprender y no directamente volcar o tirar los contenidos sin saber cómo ellos van a tomarlos y cómo van a aprenderlos. Hay estrategias que utilizamos los profesores, los educadores, para impartir los conocimientos. Una de ellas es el entrenamiento ciego, que es muy, muy poco eficaz, y los estudiantes no perciben la importancia de lo que se les solicita, ¿no? Se les pide que hagan un trabajo, una tarea determinada, y no se les explica la razón, ¿sí? Entonces, le damos el trabajo, qué sé yo, leer esto y poner verdadero o falso, punto. Lo llevan a casa, no hay razonamiento, no hay un proceso de aprender a entender lo que está pasando, y simplemente ven si pueden poner verdadero o falso. Y muchas veces lo que pasa también es que llaman a compañeros y le mandan un mensajito y le dice, pásame, la primera es verdadera o falsa, sin saber lo que dice la primera, definitivamente la primera. Entonces los alumnos lo hacen, pero sin darse cuenta si esa forma es una forma efectiva o no de aprender. Hay otro entrenamiento que se llama informado o razonado, en donde se les pide a los alumnos trabajar de forma determinada, de la manera que el profesor lo decide y de la forma que el profesor quiere, ¿no? Entonces, se les explica lo que deben hacer, se resalta la importancia, y se hace el trabajo acompañado de información explícita, ¿sí? Basándose en el argumento de la persona que está impartiendo esa actividad. Y tenemos el entrenamiento metacognitivo o en el control, que es, hablando de metacognición y teniendo en cuenta esto de aprender a aprender, es en la instrucción metacognitiva, leo en la pantalla, se avanza respecto de la instrucción razonada, en el sentido de que el profesor, además de explicar de qué se trata, la utilidad del trabajo que está ofreciendo, le induce a que ellos mismos lo comprueben, de modo que los lleva indirectamente a tomar conciencia de su efectividad. Y esto tiene que ver, como lo conversamos ayer, en todas estas estrategias que tienen que ver con aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, búsqueda de información, la aplicación de las TICs en el aula, porque en realidad el trabajo debe ser autónomo, buscar cuál es la manera más práctica de aprender, siempre y cuando pueda haber una instrucción razonada, algo que ellos puedan entender cuál es su efectividad, más allá de si debo responder verdadero o falso. Esto es muy importante tener en cuenta. Y también esta metodología de trabajo, esta metodología metacognitiva, tiene cuatro etapas. Una es la instrucción explícita, es decir, el profesor explica a los alumnos, ¿sí?, toda la información, y esta información se ofrece a través de o una explicación directa desde el profesor, o un modelado cognitivo, es decir, que ofrece la explicación, pero también se puede modelar la actividad cognitiva y metacognitivamente durante la tarea, es decir, ponerla en práctica ahí en el momento. Una segunda etapa es la práctica guiada, que aquí es el profesor el facilitador, como hablamos recién, el profesor facilita el aprendizaje, es un guía, y ayuda al alumno a
encontrar el autocontrol y la autonomía, la autorregulación, y acá es donde se encuentra la parte de los debates, de las preguntas, donde el profesor los induce a razonar las propias preguntas que ellos les están haciendo al profesor. Otra etapa es la práctica cooperativa, ¿no? Esta práctica tan importante que tiene que ver con interactuar con los pares y colaborar en la realización de la tarea. Por eso la importancia hoy del trabajo cooperativo, del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo para el futuro, ¿no? Esta habilidad emocional tan importante que tiene que ver con el trabajo en equipo. Y luego tenemos la práctica individual, ¿no? Que en este caso, para aumentar la responsabilidad del alumno, se propone una parte individual, ¿no? Entonces aquí hay preguntas o hay una guía en donde el alumno trabaja individualmente. Y esto también puede ser parte del trabajo en equipo, es decir, primero se trabaja de equipo y después cada parte del equipo trabaja individualmente en el tema que le acontece. Esto de la metacognición es muy importante, es algo que se está trabajando mucho en las escuelas, con las estrategias de aprendizaje, porque en realidad la idea, y aquí volvemos nuevamente a la aplicación de la neuroeducación en el aula, es que nuestros alumnos, al tener nosotros como objetivo formar alumnos integrales, personas íntegras, de esta manera, con esta práctica de la metacognición en el aula, podemos desarrollar las habilidades socioemocionales nuevamente, que tiene que ver con el trabajo de equipo, la colaboración, el cooperativismo, y por sobre todas las cosas, esto de la flexibilidad cognitiva, de poder abrir un abanico de posibilidades ante un trabajo que el profesor nos presenta y nos facilita. Muy bien, y para ir terminando, ya todas las temáticas que les preparé para este curso de neuroeducación en el aula, vamos a cerrarlo hablando de los desafíos actuales en educación que van exclusivamente de la mano de la neuroeducación. Porque para aplicar todo este bagaje de información que hemos estado compartiendo estos 3 días, para tener en cuenta todo lo que de alguna manera está pasando en el aula y que algunos docentes desconocen o al menos desconocían hasta ahora, también, como dijimos, un docente, un educador, tiene que estar emocionalmente equilibrado. Entonces, la gestión emocional, cuando hablamos de la gestión emocional, cuando hablamos de desarrollar la función ejecutiva, que es la función del autocontrol, esa función tan importante, también los educadores debemos ser capaces de poner esas funciones ejecutivas en acción. Y muchas veces estas funciones ejecutivas de la autorregulación, el autocontrol, la flexibilidad cognitiva, se ven obstaculizadas por desafíos que tienen que ver con el mundo exterior. Por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, la falta de inversión en herramientas de educación y el docente tratar de arreglárselas como puede, y un montón de situaciones que producen, no solo en el docente, sino también en el alumno, ansiedad, aburrimiento, estrés, burnout, como lo llamamos también muy comúnmente. Vamos a arrancar primero con la ansiedad, que es una temática muy clave en el desarrollo en el neurodesarrollo de nuestros niños, y es una emoción una emoción secundaria que se produce por altos niveles de miedo, altos niveles de enojo, ¿no? Incertidumbre, ¿no? Viene derivada de las emociones básicas que tienen que ver con el miedo y el enojo, ¿no? Y también la tristeza, que son, por ejemplo, emociones que predominaron durante la pandemia. Vamos a hablar de la ansiedad, y la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos en la educación? Y vamos a hablar de la ansiedad, sobre todo la ansiedad en el escolar, en el alumno, ¿no? Esta ansiedad prevalece, esta ansiedad que hablamos, esta ansiedad en el alumnado, es una emoción secundaria que se establece
como un síntoma muy común dentro del aula y que tiene muchísimo que ver con la tensión emocional, ¿sí? Y a pesar de ser uno de los síntomas más comunes en el alumnado, es un síntoma al cual no se le presta tanta atención, ¿sí? Hay cada vez más alumnos con que presenta esta tensión emocional, y post pandemia las estadísticas han sido alarmantes. Hay estudios que indican que los desórdenes de ansiedad durante el neurodesarrollo de nuestros niños, afectan aproximadamente un 9% de ellos, y entre el 13 y el 17% en los jóvenes, ¿sí? Muchas veces la prevalencia es incierta, eh, eh, porque se diagnostica algún trastorno nervioso, pero va de la mano de otro tipo de perturbaciones, entonces es difícil detectar exclusivamente de dónde viene esta ansiedad. Obviamente esto está totalmente relacionado con problemas de conducta, con problemas conductuales, ¿sí? Y se muestran en diversas intensidades, ¿no? Y también tiene mucho que ver de acuerdo al periodo en el cual el alumno se encuentra, si es inicial, si es primaria, si es secundaria, ¿sí? Y obedecen a 3 sistemas de respuestas, que puede ser un sistema de respuesta motora, puede ser fisiológico o puede ser subjetivo, ¿sí? También tener en cuenta que no todos los niños experimentan la misma intensidad, el mismo patrón, que las reacciones son totalmente diferentes porque todos somos diferentes, y que dependen de su duración, su persistencia y su fluctuación a lo largo del tiempo. Estos son como herramientas o como indicadores a tener en cuenta cuando notamos ansiedad en nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ayudar? ¿Qué hacer cuando se presentan estos trastornos de ansiedad? Hablar con el niño de todo lo que le preocupa. Si encontramos el trastorno de ansiedad en el grupo en general, podemos detener la clase, hablar un poquito de nuestras emociones, cómo nos sentimos, permitir y armar un ambiente, un clima donde el alumno pueda expresarse sin forzarlo. Cuando vos estés listo, cuando vos lo desees, cuando ustedes lo deseen, podemos detener la clase, dejar de hacer lo que estamos haciendo, hacemos un círculo con las sillas o nos vamos al patio y nos sentamos en un lugar cómodo y conversamos un poquito de todo lo que está pasando, qué es lo que nos tiene muy ansiosos, y si lo podemos compartir y juntos podemos lograr una solución. Actuar como modelos de conducta y afrontamiento, es decir, recuerden que hablamos de las neuronas espejo, que somos modelos para ellos, entonces podemos, y podemos de alguna manera mostrarles, o ellos pueden aprender a actuar la situación y a poder mostrar realmente lo que sienten, y de esa manera modelar cómo el otro, el compañerito o el profesor reacciona, ¿no? Es importante que los niños entiendan que está bien demostrar los sentimientos, que está bien afrontar los problemas, y que se anime a enfrentarlos, y que aquí estamos para acompañarlos, ¿sí? Recuerden, vuelvo a insistir con que somos el modelo para los niños, ayudar a exponer también la situación gradualmente, es decir, recuerden que lo acompañamos, lo tratamos de conectarnos físicamente, abrazando, acariciando, y luego mediante bajarle la intensidad de la emoción con la caricia, con el abrazo, con tomarles la mano o con alguna palabra, esto va a permitir que ellos vayan bajando el nivel de ansiedad, y si estaba muy intenso, y ahí van a poder aumentar, van a poder expresarlo y empezar a trabajarlo. Felicitarlo por los avances de poder lograr todo lo que logran, y gestionar juntos estas emociones displacenteras que encontramos en ellos, relacionadas con la ansiedad. Recuerden que las emociones primarias que disparan y logran la ansiedad son el miedo, el enojo y la tristeza, como emociones primarias. Después se convierten en emociones secundarias cuando es una persistencia, cuando esto es constante y cuando tiene una intensidad y se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y al ser emoción secundaria ya está instalada como un estado de ánimo y es más difícil de gestionar. Muy bien, los dejo ahora descansando, y luego continuamos con un segundo video. Nos vemos luego.